Estamos con Nicole Cardoch, subsecretaria general de Gobierno. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida a País ADN. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bienvenida, subsecretaria. Estamos muy inquietos por un montón de cosas que están pasando. La primera, ¿en qué estamos con la reforma de pensiones? Estamos con buenas noticias. Ustedes saben, la ceremonia de promulgación de manera oficial fue el día jueves pasado. Ustedes nos vieron ahí celebrando todas las autoridades de gobierno, bailando efectivamente, porque es una buena noticia. Fueron comentados los bailes. Así es, siempre son bien comentadas todas las acciones del gobierno, ya sea para bien o para mal, pero efectivamente nosotros tuvimos la ceremonia de promulgación, ya con la publicación también en el diario oficial, empiezan a correr los plazos para la implementación de la reforma, que en los primeros 6 meses va a tener, es decir, ya llegando al mes de septiembre, va a tener a los primeros beneficiados y beneficiadas con la subida de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Así que estamos muy contentos porque la aprobación, ustedes saben, fue al filo del término del ciclo parlamentario, el 29 de enero, ya con esta ceremonia de promulgación y habiendo pasado el Tribunal Constitucional, podemos decir que ya Chile tiene por fin reforma de pensiones. Bien. Nicole, tú formas parte de la generación joven de este gobierno que tenía muchísimas aspiraciones. Así es. ¿De verdad bailaste con sentimiento o te habría gustado una reforma más profunda? La verdad, yo no bailé. Yo estuve ahí en la ceremonia, pero bueno, habían hartas otras autoridades ocupando el escenario en ese momento. Pero obvio, o sea, yo creo que es una gran satisfacción para nosotros en el gobierno ver que una discusión, después de 10 años, de 3 propuestas, de 3 gobiernos distintos, pero además de millones de pensionados con una situación más que miserable, tienen una respuesta hoy día de la política. La política se pudo poner de acuerdo y pudo avanzar en ciertos ítems que eran necesarios. En un seguro social, por ejemplo, que va a estar y que llegó para quedarse a este sistema de pensiones, no solamente la subida de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, sino también, por ejemplo, la compensación por años cotizados para las personas que han cotizado durante su vida y que siguen recibiendo pensiones miserables. Y por otro lado, el reconocimiento a la labor de las mujeres, que yo creo que es una compensación necesaria, entendiendo el rol que han tenido las mujeres particularmente en el desarrollo y en el país que tenemos. Así que, por supuesto, estábamos con mucho ánimo y con una alegría tremenda, porque esto efectivamente va a tener un impacto directo y van a ser más de 2.800.000 personas que se van a beneficiar de esto. Por último, quisiera decir que, porque ustedes saben, la compensación, no, pero sobre este tema, antes de que se me olvide, sobre este tema, que la compensación, los años cotizados, depende de la trayectoria de vida de cada uno. Por tanto, eso es personal. Pero lo que nosotros sí hemos dejado claro es que todas las pensiones en nuestro país van a subir. Eso es un hecho. Todas las pensiones van a subir entre un 14 y un 35%. Y eso es el efecto que nosotros estábamos persiguiendo. Ahora, aclaremos igual esos puntos en particular de lo que viene ahora para el sistema de pensiones o para esta reforma una vez ya promulgado, porque hay muchas dudas de la gente. Se habló mucho también en la prensa y de distintos colores políticos, no solo desde el gobierno, de distintas opciones de donde yo creo que finalmente no quedaba muchas veces muy claro si es que esto se mejora ahora, o sea, una persona que es pensionada hoy en día y que tiene una pensión baja, desde este mes o el próximo mes va a tener una solución, o esto se decía, no, esto va a ser a largo plazo durante los próximos años. Aclaremos al final cómo esto ya empieza a impactar directamente en las personas. Sí, por ejemplo, una parte muy comentada de la reforma fue esta discusión de la PGU. Hoy día ustedes saben que la PGU está en 220.000 pesos y aumenta a 250.000 pesos. Ese aumento va a ser gradual, es decir, va a ser a lo largo de 30 meses. Porque yo digo que es importante tener, y era importante para nosotros salir del Tribunal Constitucional, tener la promulgación de la ley y su publicación, porque ahí empiezan a correr los plazos que la misma ley nos otorga. Uh-huh. Son 6 meses para la primera subida de la PGU de 250.000 pesos para las personas de 87 años o mayores de 87 años. Por otro lado, a los 18 meses, es decir, al próximo año, vamos a tener a las personas beneficiadas de 75 años o más. Y a los 30 meses, todas las personas mayores de 65 años. Y me corrijo porque a los 6 meses son no 87, sino que 82 años. Vamos priorizando esos distintos grupos, pero de aquí a 30 meses
todos los pensionados y pensionadas mayores de 65 años van a recibir esta subida de la PGU a 250.000 pesos. Pero es un aumento entonces por tramo de edad, no gradual para todos en 1.000 pesos más cada mes, por ejemplo. Es en tramo de edad. Perfecto. Y esa es la gradualidad de la que se conversó siempre en el Congreso cuando esto estaba en discusión. Y es importante también pensar, yo sé que muchas personas, porque a mí me toca, he estado en muchas comunas, particularmente en la región metropolitana, conversando con pensionados y pensionadas, también para explicar en detalle lo que significa el impacto, los tiempos además de beneficio de esta ley. Y lo que hay que decir acá es que esto es la pensión garantizada universal, es la PGU, es al 90% de las personas mayores, al 90% de las personas mayores más vulnerables de nuestro país. Por tanto, va a afectar y va a beneficiar, a la gran mayoría de los pensionados y pensionadas de nuestro país, y hay certezas. Antes no había certezas. Sin esta reforma de pensiones, lo que iba a pasar es que las pensiones no tenían para cuándo tener este aumento progresivo y gradual como el que estamos teniendo hoy día. Subsecretaria, usted misma lo dice, llegamos muy en el límite del periodo legislativo a hacer esta modificación al sistema de pensiones. Me cuento entre quienes quedamos insatisfechos con lo que se resolvió y que obviamente aspiramos a una reforma mucho más profunda de un sistema que nos ha parecido injusto durante tantos años. El tema está cerrado por este gobierno, pero me imagino que en el marco de las parlamentarias y de las elecciones presidenciales queda abierta una puerta para seguir observando lo que acontece con un sistema que no ha sido justo y que para muchos es insuficiente en términos de esta reforma, ¿no? Así es, yo creo que partimos de ese diagnóstico. Si esto se ha discutido por 10 años, si esto tuvo 3 propuestas en gobiernos de signo político distinto, también viene porque hay una preocupación de la gran mayoría de la sociedad con respecto a las pensiones que reciben nuestros pensionados y pensionadas. Y en esto hay una trayectoria y una historia de la seguridad social que también lo revisó la ministra Jara el día de la promulgación. Es decir, no partimos desde la PGU, partimos desde el Pilar Solidario con la presidenta Michelle Bachelet, y así empezamos a reconocer lo que han hecho los jubilados y jubiladas por el desarrollo de nuestro país. Y es gracias a ellos que nosotros podemos disfrutar el desarrollo que tenemos hoy día. Esto vino a poner justicia en esa demanda y fue en los términos que pudo ser alcanzado a propósito de las fuerzas políticas hoy día que hay en el Congreso. Y eso fue también algo que dijimos desde el primer día. Todos además conocieron cuál era la propuesta original del gobierno. De esa propuesta original hubo muchos cambios, pero los cambios también nos hicieron tener esta perspectiva de que era urgente tener acuerdos, porque si no lográbamos tener ningún acuerdo, no teníamos ningún cambio, ninguna perspectiva de que esto pudiera cambiar en términos de lo que reciben las personas hoy día. Y el presidente Boric mandató a ese objetivo a la ministra Jara y al ministro Marcel, con el objetivo claro de que las pensiones tenían que subir. Las discusiones se hicieron, fueron 2 años de discusión, particularmente de nuestra propuesta de la reforma de pensiones en el Congreso. Recordarán además ustedes, hicimos mesas políticas, hicimos mesas de expertos técnicos, luego después acuerdos que se firmaron y que se acordaron con la Cámara y con el Senado a propósito de avanzar en ciertos protocolos. Eso requirió muchísimo trabajo, diálogo político, pero lo que podemos decir hoy día es que tenemos por fin una reforma de pensiones. ¿Esto pone un punto final en la discusión? Por supuesto que no. Pero lo que tenemos que centrarnos ahora y en este último cuarto del gobierno es la implementación. Es que efectivamente todos los cambios que se discutieron, que fueron difíciles de llegar a ciertos acuerdos, se vean reflejados en una mejora de la calidad de vida de las personas. Ahora también, aparte del tema de las pensiones, que sin duda ha sido uno de los temas sociales, uno de políticas sociales en realidad más comentados en el último tiempo y más esperados también por muchas personas, entiendo que también el gobierno está lanzando unos fondos de la CGGOV con foco en la niñez y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. ¿En qué consisten estos fondos y cómo acceder a ellos también? Sí, muy importante porque, bueno, ustedes saben que el gobierno tiene distintos mecanismos para avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas. Las políticas públicas son importantes, el Congreso cumple un rol fundamental, pero también acá no hay que olvidar la incidencia de la sociedad civil y la sociedad civil organizada, porque es importante entonces entregarle
posibilidades de financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, porque ellas también tienen un rol clave en la mejora de los barrios, de sus organizaciones, de los cambios cotidianos que podemos hacer para seguir construyendo un país mejor. Y por eso es importante, nosotros tenemos 2 fondos concursables en el Ministerio Secretaría General de Gobierno que son históricos. Por una parte, el Fondo de Medio, que es un fondo que se creó en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y que beneficia a medios de comunicación social, ya sea del nivel regional o comunal, iniciativas de distinto tipo, y son más de 2.400 millones de pesos los que nosotros vamos a entregar durante este año para medios de comunicación. Y por otra parte, tenemos los fondos de fortalecimiento a organizaciones de interés público, que se les dice los FOIP, que son fondos concursables para organizaciones de la sociedad civil, dígase, juntas de vecinos, clubes de padres y madres, centros deportivos, organizaciones de fundaciones, por ejemplo, organizaciones de distinto tipo que busquen tener como proyecto iniciativas que ayuden a la cohesión social. Y son de distinto tipo, pueden ser de implementación para sedes sociales, pueden ser de cursos, en definitiva también para los mismos integrantes de esas organizaciones. Y este año replicamos una iniciativa que tomamos con la subsecretaria de la Niñez el año pasado, de tener una línea especialmente dedicada a proyectos que se creen con niños, niñas y jóvenes. No solamente que los contemple como beneficiarios del proyecto, sino que participen. Que participen. Tienen que tener un consejo consultivo de niños, niñas y jóvenes. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes saben que la ciudadanía se construye. No es algo que solamente se logra cuando uno tiene 18 años y tiene ciertos deberes y derechos, sino que se va construyendo sobre todo en las etapas más iniciales. Y necesitamos que esa ciudadanía también tenga contemplado el trabajo comunitario y colectivo. Muchas veces nos pasa en las organizaciones sociales y, por ejemplo, en las juntas de vecinos, que hay poco recambio generacional respecto a los dirigentes, a las personas que participan. Incluso en esas comunidades o en esos nichos tan chiquititos, como Así puede ser es. una junta de vecinos. Así Siempre es. la misma persona. Y es algo que tenemos que poder cambiar, porque las nuevas generaciones tienen que saber que cuando se trabaja comunitariamente y colectivamente se logran muchísimas más cosas. O sea, no tendríamos reforma de pensiones si los pensionados y pensionadas de Chile no hubieran hecho la labor que hicieron al empujar esta demanda constantemente a través de los años. Y por eso también es algo que nosotros queremos fomentar en las personas más jóvenes, en nuestros niños, niñas y jóvenes. Y entonces ellos están involucrados en el proyecto. Yo les voy a comentar solamente 2 ejemplos del año pasado que tuve que conocí en persona. Una junta de vecinos allá en Quilicura, hermosa, que se trataba de un proyecto de niñeces activas, donde hicieron talleres todos los días sábado para los niños y niñas del barrio, donde iban a conocer museos, por ejemplo, o también hacían trabajos artísticos como trabajo fotográfico, donde estuvieron exponiendo todo su trabajo, donde además todos los padres y madres de esos niños participaban como siendo tutores de distintos talleres que hacían los niños y niñas, y fue particularmente hermoso. O otro proyecto que beneficiamos en esa línea es de una organización que se llama Greenpeace for the Kids, que es de Providencia, donde los niños y niñas crearon, hicieron y publicaron un libro de frases y rimas a propósito del buen trato en materia escolar. Ellos crearon las frases, crearon las rimas, hicieron el libro y lo estuvieron publicando. Y eso realmente es precioso y a ese tipo de iniciativas es las que queremos nosotros llegar. Subsecretaria Cardoch, hoy el número de precandidatos a la presidencia de la República subió a más de 100. Y hay, después de 2 procesos constitucionales fallidos, hay la necesidad de reformar el sistema político. Sabemos que hay un tope en el umbral que se le exige a los partidos políticos y sabemos que es un tema que está en discusión hoy en el Parlamento y en el Gobierno. ¿Dará el impulso para sacar esa reforma este año, no? La reforma al sistema político va avanzando efectivamente, tanto en el Senado esperamos tener buenas noticias. No es una reforma fácil, una reforma compleja. Siempre cuando se habla de reforma al sistema político hay distintos tipos de debate, particularmente con los parlamentarios y parlamentarias. Yo creo que la reforma que más recordamos todos y todas es la reforma que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet también, que fue una reforma bien ambiciosa al sistema de partidos políticos. Lo que tenemos que avanzar hoy día y sobre todo con este
este número de candidaturas presidenciales es ponernos y centrarnos en el debate de la idea, es decir, no solamente en cuántas personas quieren ser candidatos o candidatas, sino qué ideas están persiguiendo para hacerse parte de este debate democrático, y al menos nosotros como gobierno hemos puesto el énfasis en eso. Nos queda un cuarto de gobierno, está dentro de las prioridades, por cierto, de nuestro gobierno, pero ustedes saben que son debates legislativos que son bien intensos y que nosotros vamos a estar ahí haciéndolos en el Congreso Nacional. Lo importante sí es saber diferenciar y que las personas sepan que ya en época de campaña tenemos que conocer muy bien las ideas de cada candidatura, porque finalmente con esas ideas son las con las que se gobierna el día de mañana. Y una cosa bien distinta es ser candidato y otra cosa distinta es asumir esa responsabilidad. Era un tema, de hecho, del que estábamos hablando anteriormente, con esto de prepararse también para ser candidatos. Igual, subsecretaria, me imagino que este es un año importante para el gobierno en el sentido de que es el último y es un año eleccionario, lo que hace que también sea complejo de avanzar. No sé cómo lo ven desde el gobierno, desde el interior del gobierno, la potencial traba, podríamos decir, o lentitud quizás de avanzar en lo que todavía queda pendiente del Ejecutivo, de las promesas que se hicieron para este gobierno, en un año donde el foco se pone, y dentro de los partidos, incluso los parlamentarios, en el tema ya de primarias y después de empezar a hacer campañas, y como que el foco se va hacia ese lado. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el gobierno el hecho de llegar a este año y haber avanzado o no con algunos proyectos que tenían? Sí, la verdad es que estamos, yo diría que tuvimos además pocas semanas atrás una tercera conmemoración de año de gobierno, el 11 de marzo, y haciendo el repaso, la verdad es que hemos podido avanzar en temas que se creían muy complejos y que en algún momento nos dijeron que era imposible avanzar, y lo hemos hecho, con una condición que nos ha acompañado durante todo el gobierno, que no tenemos mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y también con otra condición muy importante que ha cruzado nuestros años de gobierno, que es que todos los años se ha reflejado una elección particular. El año pasado tuvimos elecciones municipales y de gobiernos regionales y consejeros regionales. También antes tuvimos plebiscitos, también Consejo Constitucional. O sea, hemos estado atravesados de elecciones. Y eso no ha sido impedimento para efectivamente cumplir con nuestra palabra empeñada y cumplir con un programa de gobierno que mejore la vida de las personas. Lo que hemos hecho, por ejemplo, con 40 horas, la subida al sueldo mínimo, generar administrativamente las condiciones para el copago cero también, y, por cierto, los últimos avances con respecto a la reforma de pensiones, y también en el Ministerio de Seguridad Pública nos dicen que ha habido capacidad de llegar a acuerdos, capacidad de avanzar, y es lo que nosotros esperamos también tener en este último cuarto de gobierno. Yo creo que hay cosas que son definiciones que van a tomar los partidos políticos, que está bien que las tomen porque van por un carril separado. Lo que a nosotros nos corresponde como gobierno es, primero, gobernar hasta último día, así que acá el presidente lo dijo con mucha fuerza, no hay despedida en esta etapa de gobierno, solamente queda seguir trabajando por esas reformas que hay que implementar, como la reforma de pensiones, y por esos cambios que todavía nos quedan pendientes. Por ejemplo, se sigue en discusión en la Comisión de Educación en el Congreso el proyecto que pone fin al CAE y crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, en el que también esperamos avanzar. Hemos tenido buenas noticias en educación, a propósito, además de generar un acuerdo para la reparación de la deuda histórica de profesores y profesoras, lo cual nos llena también de esperanza de que estos cambios son posibles y los vamos a lograr en las condiciones en las que tenemos. El panorama y las candidaturas presidenciales, por cierto, van a estar ahí en el debate, pero nuestro foco va a estar en seguir construyendo las mayorías necesarias para sacar estos proyectos adelante. Pucha, Nicole, nos queda, justo se te la pregunta ahora porque tienes poco tiempo para desarrollarla, pero tú tenías aspiraciones parlamentarias, que querías ser candidata, y a propósito de quedarse hasta el final en el gobierno para sacar adelante los proyectos, ha pasado mucho en todo este rato. Tuviste una polémica hace poco a propósito de tus dichos del estallido. ¿Qué aprendiste de todo aquello? No, primero, o sea, claro, fue una polémica que se aclaró muchísimo en su momento. En mis dichos en ningún caso fueron un análisis del estallido social, sino que era una respuesta puntual a una pregunta que me estaban haciendo, pero finalmente el aprendizaje es constante. Yo creo que en eso, cuando todos quienes asumimos responsabilidades públicas sabemos que las preguntas no solamente y las respuestas que se puedan dar o las
salidas de contexto de ciertas respuestas siempre están ahí presentes y solo seguir aprendiendo, respondiendo con mucha transparencia y honestidad al trabajo arduo que hacemos en el gobierno día a día. Así que solamente me queda decir eso. 4 años más entonces para postular, ¿no? Ahí hay que ver, claro, nosotros, ustedes saben que además por la ley, para las autoridades de gobierno que quisieran haber postulado al Congreso, hay un plazo que es la renuncia de un año antes. Todos aquellos que seguimos en el gobierno estamos prometidos con este trabajo hasta el último día, así que si hay expectativas o desafíos electorales en el futuro, uno nunca sabe, pero por cierto, yo amo la política y me gustaría seguir en estos roles por muchísimo tiempo más. Bien, la subsecretaria de General de Gobierno, Nicole Cardoch, aquí con nosotros en País ADN. Muchas gracias por su tiempo, subsecretaria.